Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 5 de Big Dragon. Dragon se pone celoso de Big basados en el libro. Oh Big, ¿cómo estás? Saludó Nine a la persona frente a él. Bien, bueno, estoy aquí para ver a un conocido, respondió, parpadeando al estilo de un joven que estaba coqueteando. Big observó el esplendor de Nine y no pudo evitar admirarlo. Llevaba un peinado perfecto. La ropa que llevaba era perfecta para su altura y siempre mantenía una gran sonrisa en su rostro, lo que provocaba que sus ojos brillaran. ¿Qué clase de persona es tan encantadora? Quería seguir hablando con el chico que estaba admirando, pero fue tocado por la mano gruesa de alguien que le sujetaba el cabello. Aunque no le dolía, no sentía nada, pero sí le molestó un poco esa actitud. Entonces, cuando se volvió para mirar, vio el rostro suave y hermoso que lo venía siguiendo. ¿Qué estás haciendo, Dragón? Dragon no dijo nada, solo continuó jugando con su mano en el cabello de Vic, como rizándolo entre sus dedos y así continuó jugando. Vic se sintió un poco avergonzado cuando P9 se quedó mirándolo perplejo, por lo que se excusó y luego se alejó apresuradamente, mientras Vic sin comprender se quedó con frustración. Al abrir su automóvil, Dragon lo sujetó con su gran brazo tatuado, lo arrastró hasta su propio automóvil y lo escabulló en él. Vi quiso luchar pero no entró, pero cuando miró a los ojos feroces de la otra persona, se dio por vencido y accedió, preguntándose qué pretende hacer Dragon. ¿Lo conoces? Sí, somos cercanos, dijo Vic. No era del todo cierto, ya que no era cercano a Pinay, pero lo dijo porque quería ver la reacción de Dragon. ¿En serio? Dragon levantó una ceja. Vic asintió con un leve gemido. La comisura de su boca secretamente levantó una sonrisa cuando la otra persona frunció el ceño. ¿Te gusta? Continuó preguntando Dragon. Esta vez Vic se sorprendió. Oh, ¿por qué? ¿Por qué Pinay? Es guapo, es rico y amable conmigo. Además nunca se ha burlado de mí como algunos perros, dijo Vic con admiración. La persona a su lado resopló en secreto, antes de estacionar su automóvil en un gran centro comercial cerca de la universidad. ¿Por qué me trajiste aquí? Vamos a comer, respondió Dragon y abrió la puerta del auto para dirigirse al lugar. No tengo hambre, Vic dijo, no queriendo salir del auto, pero fue sacado por esas grandes manos gruesas. Pero tengo hambre, comamos como unos amigos. No quiero, Vic confirmó sus palabras. Dragon estaba hambriento de Vic. Espera, ¿eras sordo hace un momento o no escuché bien? Vic se volvió rápidamente para mirar el hermoso rostro de Dragon. Descubrió que estaba sonriendo nerviosamente y coqueteando, no jugando. Pero, ¿por qué sus mejillas están calientes? Vamos. Sí, ¿qué diablos te pasa, hombre? Dijo Vic tartamudeando. No pensaba que hablar con Dragon causaría un daño tan severo en él. Ahora no sabe si molestarse o no, pero también hizo que Vi perdiera el control por un tiempo, al no saber cómo actuar. Al ver esto, Dragon sonrió astutamente. Rápidamente condujo su gran brazo para llevarlo al centro comercial. Antes de que Vic se diera cuenta, una variedad de platos chinos estaban alineados frente a él. Por lo general, Vic no come comida china, porque siente que es un alimento que come la gente de su edad, ya que en su mayoría es medicina china guisada, horneada en salsa roja y fritas. Pero Dragon dijo que la comida de este restaurante era delicioso, así que lo probó. ¡Oh, es delicioso!